Vamos a ver un poco de anatomía, un poco de fisiología, los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea, que generalmente son 4. La definición de diarrea. Hay muchas definiciones, hay definiciones en cuanto a lo que es la consistencia, disminución de la consistencia, el aumento del volumen, también más de 200 gramos, o el aumento también de la frecuencia. Pero básicamente la definición de una diarrea es cuando hay una alteración de la evacuación normal, de la evacuación de costumbre que tiene el paciente, ¿no? Entonces un paciente puede de repente hacer las deposiciones 3 veces al día y eso es normal para el paciente. Y si aumenta 5 o 6, para él es una diarrea. O hay pacientes que hacen, de acuerdo a su dieta, una deposición semiblanda, ¿no? Entonces para ellos es normal semiblanda. Pero si se vuelve líquida, entonces ya sí altera la consistencia. Entonces, muy aparte de lo que son las definiciones teóricas, hay que estimar bien las características de las deposiciones de cada uno de los pacientes, ¿ya? Solamente para que vean que todos debemos o tenemos un episodio de diarrea por lo menos al año, y que por esta patología uno puede inclusive morir, más por deshidratación que por la misma diarrea. Un poco de anatomía y de fisiología. ¿Cuándo se produce diarrea? Cuando la absorción, que es una función que tiene el intestino, la absorción está alterada o la secreción está alterada. Es decir, hay disminución de la absorción o hay aumento de la secreción, entonces ahí se produce diarrea. ¿Qué ocurre normalmente para que no se produzca diarrea? Siempre la absorción es mayor, ¿ya? Tenemos en el tejido intestinal varias capas. Tenemos la serosa, tenemos la muscular, 2 tipos de muscular, una longitudinal y una circular. Tenemos la submucosa, tenemos la musculares mucosae y tenemos la mucosa. De todas ellas, para la presencia de la absorción, que es la función fundamental del intestino, está presente la mucosa, ¿ya? Entonces, acá la mucosa, donde ven ustedes estas vellosidades, ahí es donde se va a producir la absorción. ¿Cuánto de líquido uno produce? Produce litros de líquido, ¿ya? Podemos llegar a producir casi más de 2000 centímetros cúbicos de líquido. 2000 pueden ser, por ejemplo, cuando uno ingiere por la boca. La saliva también produce más o menos 1500 al día. Las secreciones del estómago también más o menos 2000. En la bilis más o menos también como 500. Las secreciones del intestino también son como 1000. Entonces en general tenemos una gran cantidad de líquido en el tubo digestivo. Pero así como tenemos esa gran cantidad, el tubo digestivo trata de producir la absorción de toda esa cantidad de líquido para que fundamentalmente después al final salgan solamente 100 centímetros cúbicos al final de la absorción en un día. De todo el intestino delgado, el yeyuno es el intestino que tiene mayor capacidad de absorción, especialmente de sodio y eso para el agua. Y en el ilion también se produce también la absorción, pero es por un transporte de tipo activo. Entonces, como les dije, la mucosa, dentro de la mucosa están las vellosidades. Acá estamos viendo las vellosidades que están produciéndose donde se está produciendo la absorción. Tenemos en forma microscópica la representación de estas vellosidades, donde se produce la absorción a nivel apical de estas vellosidades y la secreción de sustancias a nivel de esta cripta, ¿no? de las mismas vellosidades. Cada una de estas vellosidades tiene también una célula. Esta célula está ciliada. Esta célula tiene la capacidad de absorber sodio de diferentes maneras, en forma pasiva, en forma activa, acompañado de otros iones, como por ejemplo el cloro, como el ion hidrógeno también, ¿ya? ¿Qué más tiene? En esta superficie que ustedes ven de cada una de las células, también hay secreción de algunas enzimas. Por ejemplo, las enzimas que van a degradar las sacarasa, ¿no? La sacarosa, perdón. Entonces, también cuando hay una alteración de estas vellosidades, no solamente se produce una alteración de la absorción del líquido, sino también de la producción de estas enzimas que van a digerir algunas sustancias como los carbohidratos, ¿no? Entonces
tenemos acá una lista de agentes, algunos agentes que van a aumentar la absorción, es decir, no se va a producir diarrea, y algunos agentes que van a disminuir la absorción, es decir, que sí van a producir diarrea, ¿ya? Esta puede ser una lámina para preguntar el examen, por ejemplo. Entonces, ¿qué sustancias pueden disminuir la absorción y aumentar la secreción y por lo tanto producir una diarrea? Las toxinas bacterianas, por ejemplo, la Escherichia coli heterotoxigénica que produce una toxina. La toxina del Vibrio cólera. Ustedes de repente nunca han tenido la oportunidad de ver un paciente que tiene una infección por Vibrio cólera, pero es un paciente que tiene agudamente, después de repente 3 horas, 2 horas de haber ingerido algo que tenga Vibrio cólera, comienza a tener una deposición totalmente blanca, con un olor a lejía. Cuando estuvo la epidemia de Chimbote, yo estaba ahí haciendo serum, y solamente de entrar a la casa y oler a lejía, uno ya sabía que había un paciente que tenía Vibrio cólera ahí en esa casa, ¿no? Y el paciente era como si fuese un paciente inflado como un globo, y ustedes lo desinflan, igualito de esa manera se deshidrataba el paciente. Y había la necesidad de ponerle, por ejemplo, vía, y se le ponía vía en los 2 brazos, una vía también en los 2 pies, ¿no? Con 4 vías. Y aparte de eso, como en ese donde yo estaba haciendo el serum, no había muchas enfermeras, entonces las personas que ayudaban, sanitarios ahí en la comunidad, ¿qué hacían con las vías? Con las bolsas que tenían cloruro, las aplastaban las bolsas de cloruro para que entrara con mayor velocidad el agua ¿algo quieren, doctora? Entonces apretaban bastante los fluoruros para que pueda entrar con mayor velocidad de la que el paciente la eliminaba a través de su intestino, ¿no? Y habían hospitales que inclusive habían hecho ya huecos en los colchones, ¿no es cierto? Y ahí abajo ya ponían las chatas o donde iba a recibir la deposición, porque era tal magnitud de producir una secreción en sus heces que uno no podía dejarlo sin hidratar, ¿no? Como dije también, las toxinas de la Escherichia coli, algunos neurotransmisores también pueden producir diarrea, por ejemplo la acetilcolina, ¿no? Todo lo que es parasimpático produce excitación del intestino, y el simpático más bien produce una disminución de la excitación. La serotonina, aquellos pacientes, por ejemplo, que sufren de depresión porque tienen disminuidos los niveles de serotonina, toman medicamentos para aumentar la serotonina, pero un efecto adverso de la serotonina es producir diarrea, entonces se le calma la depresión, pero están en el baño cada rato, ¿no? Después la colecistoquinina, por ejemplo, en el seminario que vimos, ¿se acuerdan de pancreatitis? La colecistoquinina que también produce la salida de los ácidos, del bicarbonato, por ejemplo, de la secreción pancreática, ahí está estimulándose por la colecistoquinina y etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver de que hay, como les dije, varias formas de que el intestino produzca la falta de absorción de agua, ¿no? Una de esas es a través de la superficie luminal del intestino delgado, donde se va a producir la difusión, o sea, un transporte de tipo pasivo de electrolitos como por ejemplo el sodio. Pero también utiliza a nivel de esta parte, de esta pared vasolateral, la bomba de sodio-potasio para producir también el transporte del sodio, ¿no? Como les dije, no solamente es a través de transporte pasivo, sino también transporte a través de gradientes de concentración de iones, por ejemplo con el sodio y con el cloro. También hay otros solutos que van a favorecer el transporte de líquido y de sodio, por ejemplo como la glucosa, y a través de este mecanismo de transporte de agua con sodio y con glucosa, es en base a ello que se ha hecho las soluciones de rehidratación oral, ¿no? Que utilizan sodio
agua y glucosa. Y también, como les dije, otro ion que favorece también el transporte de sodio es también con el intercambio de sodio-hidrógeno. En relación a la enzima sodio-potasio ATPasa, vemos de que intercambia 3 moléculas de sodio por 2 de potasio, pero que utiliza un transporte activo utilizando energía, ¿no? Hay otras formas también de hacer la secreción mayor que la absorción, y es a través de la excitación de unos corpúsculos que se llaman secretagogos, que van a ser lo que van a producir la secreción de sustancias. Y lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico y el GMP cíclico, y en este caso está incrementado el calcio, que va a producir esta secreción, ¿no? Como les dije también anteriormente, las células intestinales tienen dentro de lo que es estas microvellosidades, algunas enzimas que van a producir la digestión de algunas sustancias. Entonces, si se alteran estas vellosidades, por ejemplo, si hay una Escherichia coli enterinvasiva, una yersinia, que se necrosan las vellosidades del intestino, las mata, las desnuda, entonces no se va a producir la presencia de enzimas y por lo tanto no se van a digerir algunas sustancias. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad donde están alteradas las microvellosidades, donde hay lesiones, entonces cuando se le da de comer se va a producir una intolerancia y posteriormente la diarrea, ¿no? También sabemos que hay un control nervioso. Tenemos 2 tipos de inervación. Uno que está dado a través del plexo amientérico de Auerbach, que es acá, que va a estimular el movimiento intestinal. Y otro, que es el plexo submucoso de Meissner, que es el que está encargado más de lo que es la secreción y la absorción, ¿ya? Existen algunos neurotransmisores, por ejemplo, como la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, noradrenalina, serotonina, etcétera, que van a justamente actuar sobre estas inervaciones para producir tanto movimiento intestinal como también la secreción de líquido. Como les dije también, el sistema autonómico también tiene que ver mucho acá. Lo que es el parasimpático va a producir aumento del movimiento intestinal, el simpático va a producir disminución, pero también una constricción de todo lo que son esfínteres. Entonces tenemos 2 movimientos intestinales normalmente. Tenemos un movimiento que es las contracciones peristálticas, que generalmente van desde la zona cefálica, la zona caudal, y es para que uno pues elimine el bolo alimenticio hasta abajo y después se produzcan las heces y también las elimine por abajo, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay algunas alteraciones, algunas enfermedades donde estas contracciones peristálticas o están disminuidas o no se dan, o al revés, se dan en forma contraria y se van hacia la parte cefálica, ¿no? Y tenemos las otras contracciones, que son las contracciones segmentarias. Las contracciones segmentarias se van a encargar de mezclar los alimentos, para hacer una buena gestión del bolo alimenticio. Algo que tienen que saber ustedes también es de que todas las secreciones nosotros que eliminamos tienen electrolitos además de agua. Igual ocurre en las heces. También podemos nosotros medir el sodio y el potasio fecal. Y entonces, si nosotros lo medimos, podemos identificar qué tipo de diarrea, qué mecanismo de diarrea se está produciendo. Entonces vamos a ver ahora los 4 mecanismos de producción de la diarrea. Uno, que es una alteración de la absorción, yo les dije, ¿no? O sea, la absorción debe ser mayor, entonces acá se altera la absorción. Una alteración de la secreción, no debe haber mucha secreción, pero en este caso, en estas enfermedades hay bastante secreción por la alteración de los secretagogos. Una alteración de la motilidad por esta inervación que les he mencionado del sistema autonómico y del sistema de Meissner o de Auerbach. Y finalmente una inflamación de la mucosa. ¿Qué pasa en la diarrea osmótica? La diarrea osmótica básicamente es la presencia dentro del intestino delgado
de una sustancia osmóticamente activa, es decir, que jale agua, ¿no? Entonces se va a producir la salida de agua osmóticamente del lumen hacia el lumen intestinal, y eso va a producir una distensión del intestino, y esta distensión del intestino va a llevar a que se evacúe esa cantidad de agua, ¿no? Generalmente esta diarrea de tipo osmótica se produce, por ejemplo, por laxantes, ¿no? Por ejemplo, el magnesio, la lactosa, lo que toman a veces las chicas para que no quieren engordar, hace esto, hace una diarrea de tipo osmótica. O también algunos medicamentos, por ejemplo, como el mannitol, el sorbitol, o la colchicina, neomicina, que es un medicamento, un antibiótico que sirve solamente para el lumen del intestino, o algunas enfermedades de mala absorción, ¿no? Si por ejemplo tienen una intolerancia a la lactosa, y bueno, yo sé que tengo una intolerancia y tomo leche, entonces me va a producir la diarrea de tipo osmóticamente activa. ¿Cómo es este tipo de diarrea? Es una diarrea que se produce más del intestino delgado, no absorbe el líquido, y más bien aumenta el líquido dentro del lumen intestinal. Es una diarrea abundante, líquida, generalmente no tiene mal olor, y generalmente no va a producir hipotenesmo porque se produce más en el intestino delgado. Estos son algunos mecanismos fisiopatológicos de la diarrea de tipo osmótica, donde hay una elevación de la presión hidrostática, activación de iones y disminución de la absorción del cloruro de sodio. La diarrea osmótica se mejora si el paciente está en ayunas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que está con intolerancia a la lactosa y le doy leche y le produce diarrea, entonces lo dejo descansar, que no coma nada un tiempo, y entonces ya se mejora. Hay el otro mecanismo, el segundo mecanismo es de secreción. Entonces yo voy a estimular algunas células del intestino para que salga líquido hacia el lumen. Esa estimulación del secretagogo puede ser por una enfermedad dentro del intestino delgado, o puede ser por una enfermedad sistémica, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, ahorita no me acuerdo, ¿ya? Bueno, cuando me acuerdo les aviso. Lo que hace esta estimulación, ¿cuántas toxinas son? ¿Ya? Por ejemplo, el Vibrio cólera, que produce una toxina, hace esto, ¿ya? Hace una diarrea de tipo secretora. Entonces lo que hace es aumentar el AMP cíclico intracelular dentro del enterocito, se aperturan las canales de cloro y va a salir el cloro junto con el sodio y sale el agua, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la microvellosidad. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte del ápice es donde se produce la absorción y en la cripta se produce la secreción, ¿cierto? Entonces en la cripta está el secretagogo. Lo que voy a hacer yo con la toxina es estimular a este secretagogo. Se abren los canales de cloro, sale el cloro con el sodio y se produce la salida del agua. Hay una forma secundaria de este tipo de diarrea por secreción, donde no va a aumentar el AMP cíclico, sino va a aumentar el GMP cíclico. Al aumentar el GMP cíclico, lo que se hace es absorberse o entrar calcio dentro de la célula, y eso va a producir la entrada la apertura también de los canales de cloro, de sodio y la salida de agua. ¿Qué sustancias pueden producir este otro segundo sistema de secreción de diarrea o de diarrea secretora? Algunas sustancias neuroendocrinas. Entonces ustedes van a ver de que hay algunos tumores, por ejemplo, del páncreas, del pulmón, que tienen sustancias neuroendocrinas que van a producir este tipo de estimulación. Esta diarrea, por ejemplo, el Vibrio cólera, agarraba, el paciente se deshidrataba, hacía su deposición todo el día, y si no le daba de comer ya se moría. Entonces, este tipo de diarrea no va a ceder si es que yo lo pongo en ayunas, ¿ya? Entonces hay dos tipos, como les dije, el que aumenta el AMP cíclico y el que aumenta el GMP cíclico. El que aumenta el GMP cíclico generalmente está ligado al calcio, ¿ya? ¿Cuáles son estas sustancias neuroendocrinas? Como les dije, serotonina, glucagón, secretina, laxantes.
Por ejemplo, la serotonina está aumentada en algunos pacientes que tienen algunos tumores, ¿no? Los tumores, por ejemplo, el adenoma velloso, ¿no? Que es un tumor del páncreas, puede producir este tipo de diarrea. Acá están otras causas de este tipo de diarrea de tipo secretora, ¿no? Esta es Vibrio cólera. Miren ustedes, esta es la imagen macroscópica de un pulmón. Por ahí no sé dónde está el tumor, pero ese tumor que se llama carcinoide bronquial primario es el que produce la serotonina, histamina, prostaglandina, y estas sustancias son neuroendocrinas que van a producir la estimulación del secretagogo, el aumento del IgM cíclico, la entrada del calcio, la apertura de los canales de cloro y la salida de agua, ¿no? Igual el adenoma pancreático de células no beta, que se llama lipoma. También este tumor lo que hace es secretar algunas sustancias neuroendocrinas como el péptido intestinal vasoactivo, la secretina, gastrina, etcétera, que también estimulan al intestino para producir la secreción de más agua. Finalmente, vamos a ver el último mecanismo fisiopatológico de la diarrea, que es la diarrea de tipo inflamatoria. Creo que es la penúltima. Donde se produce el daño del enterocito. O sea, en las anteriores el enterocito está completo, entero, solamente de que sale y entra el agua. En este caso, el daño es del enterocito. Por lo tanto, aparte de haber diarrea, hay mala absorción porque yo no tengo las enzimas que produzcan la digestión de algunos solutos, ¿no? Entonces, ¿quién puede producir una diarrea inflamatoria? Una diarrea infecciosa, por ejemplo, la Escherichia coli interinvasiva, la Yersinia, ¿y más invade? Shigella, por ejemplo. Todo lo que produce en sangre también, moco, ¿sí? Entonces van a colonizar y van a tener un factor para producir la infección, que es los factores de adherencia, ¿no? Van a invadir, pueden producir también toxinas, pero principalmente se adhieren a la mucosa intestinal. Van a tener una respuesta inflamatoria, tanto local del intestino, pero también puede ser una respuesta inflamatoria sistémica, puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y lo que va a producir no solamente es aumento de la secreción intestinal, sino también a través de la estimulación nerviosa, aumento de la motilidad, y el daño del epitelio va a producir disminución de las enzimas y por lo tanto, además de diarrea, hay un síndrome de mala absorción. Allá. ¿Cuáles son las características de este tipo de diarrea? A diferencia de la diarrea osmótica y secretora, que son diarreas abundantes, líquidas, sin tenesmo, sin pujo, este tipo de diarrea inflamatoria generalmente sí se produce en el colon y por lo tanto va a tener pujo, tenesmo, dolor abdominal, tipo cólico, y va a tener mucosidad y probablemente sangre también, ¿no? Acá están dos enfermedades que son representantes, ¿no? Más frecuentes de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, donde está la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis ulcerosa. Ahora sí, la última mecanismo fisiopatológico de la diarrea es la dismotilidad. Entonces está bien el enterocito, está bien la secreción, la absorción, pero lo que pasa es de que hay una alteración de la motilidad, se mueve mucho el intestino. Al moverse mucho el intestino no se absorben los nutrientes y van a producir aumento de la frecuencia de evacuaciones, ¿no? ¿En qué momento puede producir esta alteración de la motilidad del intestino? Cuando hay una alteración del sistema nervioso entérico, por ejemplo del sistema de Meissner y de Auerbach que les dije a ustedes, o si no del sistema extrínseco, por ejemplo del parasimpático. También pueden haber sustancias neuromorales que van a estimular este sistema nervioso, o también una alteración de la musculatura intestinal. Entonces, ¿en qué enfermedades, por ejemplo? Una enfermedad, por ejemplo, es la diabetes mellitus, que altera el sistema nervioso periférico, y otro también es el hipertiroidismo. Entonces acá vemos esquemáticamente
la parte oral y la parte caudal de todo el tubo digestivo. Entonces hay sustancias que de acuerdo al sitio van a producir el aumento de esta motilidad. Por ejemplo, a nivel oral, más o menos la sustancia P, la acetilcolina, y a nivel caudal, más el péptido absortivo intestinal, la serotonina, ¿no? A nivel caudal. Y acá tenemos todas estas sustancias que van a producir aumento de la motilidad, sin daño de la mucosa intestinal. Como les dije, el hipertiroidismo es una causa, ¿no?, de trastorno de la motilidad, también el colon irritable y la diabetes mellitus. Muy bien, ¿alguna pregunta? Clave, la clave. Claro. O sea que han venido por la clave. Les voy a decir solamente la letra porque no sé. Ahora que